Buen día, queridos hermanos, ¿cómo están? Es un gozo ver a todos ustedes en esta mañana y compartir este tiempo de adoración al Señor. Quisiera pedirle que por favor abra su Biblia en el texto que fue leído. Estuvimos viendo Segunda de Timoteo y quisiera que por favor centre su mirada en el texto sobre el cual vamos a basar el tema de hoy. Dice el capítulo 2, versículo 1. Nuestro hermano Nataniel leyó desde antes para darle el sentido a este versículo, pero es acá donde vamos a centrar nuestra mirada. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El título del tema de hoy es Aprendiendo a fortalecerme en la gracia. Cada mañana, y mañana es lunes, usted se levantará, se cambiará, saldrá de su casa hacia su trabajo, universidad, estudio, lo que haga, y se enfrentará con una serie de situaciones, ¿no es cierto? A lo mejor un problema en el trabajo, a lo mejor una goma pinchada en el camino, a lo mejor una llamada telefónica con una noticia de algo que le va a inquietar, a lo mejor una semana normal, Dios quiera que sea así, o a lo mejor mañana a primera hora usted tiene que resolver un asunto complicado. ¿Puede ser? ¿Cuántos están en esa situación? Y hay uno allá, mi hermano Rafael, que levanta la mano, y seguramente varios de nosotros esta semana tenemos desafíos que afrontar. En lo personal, esta semana tengo que ver algunos asuntos que antes no me había enfrentado y ahora tengo que resolverlos. Pero ¿sabe qué es lo que me anima? Que para esa llanta pinchada, para ese problema en el trabajo, para esa situación familiar, para esa falta de fuerzas a veces, ya sea por la salud, por una enfermedad, quiero decirle algo bien sencillo. Dios tiene una provisión específica para que usted pueda afrontar esa situación. Lo repito. Para todo lo que usted vaya a enfrentar en esta semana, aún al salir de acá, ¿no? Pero sobre todo mañana lunes que se reactiva nuestras actividades económicas, educativas, para cada situación que usted vaya a enfrentar, aún aquellas cosas inesperadas, Dios tiene una provisión especial para que usted resuelva y salga adelante en medio de esa circunstancia. Es como que Dios tiene preparado sabiduría, capacidad, entendimiento, fortaleza, contactos, provisión, a veces todo, para que yo pueda enfrentar el día, y me da la fortaleza interior para que pueda hacerlo bien y estar en victoria. A esa provisión diaria y momento a momento que Dios nos da, a veces la llamamos cariñosamente la gracia de Dios. ¿Entiende? Dios tiene su gracia para nuestras vidas. Y siempre necesitamos de esa gracia. Pero hay momentos en nuestras vidas, y esto es lo que me ha llevado a meditar más en este pasaje. En realidad, dos razones. Uno, que una serie de predicaciones que tuve que traer en un campamento de líderes de Oanza me hizo fijarme con atención en este versículo. Y tenía que hacerlo porque tenía esa invitación y era parte de la temática que me habían pedido. Pero también vi que era de parte de Dios que yo centrara mi mirada en este pasaje, porque Dios sabía que yo necesitaba Segunda de Timoteo 2:1. Y probablemente varios de ustedes necesitan Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate o refuérzate o fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque hay ciertos momentos en nuestra vida que se sienten mucho más lentos, más oscuros, más grises. Se siente como si fuera un invierno largo, donde hay una llovizna que cae y uno sale y está el cielo color gris y todo se siente más difícil, más pesado, y cuesta ver un sol al final de ese clima. Y a veces la vida misma se siente y la sentimos como un invierno largo. Y en esos momentos especiales,
cuando sientes que no te queda nada más que la gracia de Dios, llegas a entender que la gracia de Dios realmente es todo lo que necesitas en ese momento. Hay visitas entre nosotros también. Quizás usted está llegando aquí a la iglesia y ni siquiera se ve a sí mismo como un cristiano, pero tiene esa curiosidad. Queremos decirle bienvenido aquí a la iglesia del Señor. Nosotros los cristianos tenemos los mismos problemas que tiene usted. No es diferente. Tenemos las mismas dificultades. Pero lo que quiero llamar la atención de usted y de cada uno de nosotros es que hay un recurso que Dios ha provisto que se llama la gracia de Dios. Si me sigue con atención, estoy seguro que por la gracia de Dios usted saldrá en esta mañana con una convicción, una fortaleza y un ancla para vivir su vida, pero no en sus propias fuerzas, sino en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué no nos ponemos de pie por última vez antes de continuar y tenemos una oración? Amado Padre, le agradecemos en esta mañana por este tiempo, Señor, por poder hacer un paréntesis para poder escuchar su voz. Y cada uno, Señor, ha venido con diferentes circunstancias de vida. Y realmente solamente usted sabe qué es lo que cada uno de nosotros enfrentará, Señor, a partir de mañana lunes y lo que se viene en esta semana. No lo sabemos, Señor, pero qué bendición y qué descanso es saber de que su gracia tiene una provisión específica, precisa y completa para cualquier circunstancia que usted permita que atravesemos, Señor. Ayúdenos, Señor, a entender cómo podemos, Señor, disfrutar y hacer nuestra esa gracia cada día. Se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. El apóstol Pablo está a punto de fallecer, no por causas naturales. El imperio romano lo va a ejecutar. Le queda muy poco tiempo. El mismo Pablo no sabe cuánto, pero sabe que se acerca el momento de su ejecución. Ya es anciano, ya no tiene las fuerzas de antes y en realidad su tiempo ministerial ha terminado. Le escribe a su amado hijo. Cuando dice aquí en el capítulo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, utiliza una frase, una palabra, pudo haber utilizado la palabra normal de hijo, pero la palabra que está utilizando es hijito querido, mi muchachito amado. Pablo entiende por qué está diciendo eso, porque Timoteo, por otro lado, está pasando por circunstancias muy, muy difíciles. Básicamente el equipo de Pablo se ha disgregado. Hay algunos como Demas que han abandonado el equipo, hay otras personas que han apostatado la fe. La comisión que se le dio para que pueda trabajar en Efeso como que no está funcionando bien. Hay resistencia al ministerio que está haciendo Timoteo. Y es como que Timoteo le dice a Pablo, Pablo, ¿y ahora qué voy a hacer? Cuando tú estabas acá yo te preguntaba, tú me respondías, cuando yo estaba con problemas tú me dabas una solución. Siempre estabas para darme un apoyo. Eres mi padre espiritual, pero ahora el equipo está deshecho. Estoy solo, tenemos problemas y tú te estás despidiendo. ¿Qué voy a hacer? Y Pablo le dice, sí, es verdad. Hay problemas y yo estoy a punto de ser ejecutado y probablemente esta sea una de nuestras últimas comunicaciones. Procura venir pronto a verme, le dice al final de la carta. No sabemos si realmente Timoteo logró llegar a ver a Pablo antes de su ejecución. Y Pablo le dice, sí, vas a enfrentar muchos problemas y tienes razón esta vez, ya no estaré a tu lado para fortalecer tu vida, ya no estaré para darte un consejo que te anime, pero quiero decirte algo, Timoteo, hay una fuerza, hay una gracia, hay un poder especial que Dios ha preparado para sostener tu vida en cualquier circunstancia. Es una fuente inagotable de bendición, de poder, de gracia que Dios tiene preparado para ti y tú tienes que aprender a aprovechar esa gracia. ¿Cómo crees que he podido llegar hasta este punto? Ha sido la gracia de Dios. Entonces le dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Aprende tú mismo a fortalecerte en la gracia del Señor. Ahora,
para fortalecerme en la gracia de Dios, y si quiere usted seguir, está en el boletín las ideas principales, yo necesito en primer lugar desarrollar una comprensión bíblica de lo que es la gracia de Dios, una comprensión bíblica. Si yo le preguntara qué es la gracia, quiero relacionarla con algo sencillo. Supóngase que usted entra a una casa y le invitan un vaso de agua. ¿Qué dice usted? Gracias, ¿no es cierto? Esa palabra gracias se parece a otra palabra castellana que usted conoce, que es gratis. Y cuando usted dice gracias, lo que está diciendo es, yo no pagué por este vaso de agua o por el churrasco que le invitaron o lo que sea. Es algo que me han dado gratuitamente y lo reconozco. No es que me lo gané, simplemente lo recibí sin merecerlo. Gracias, ¿no es cierto? Eso significa la palabra gracia. Ahora, la palabra o la frase, la gracia de Dios, va un poco más allá de simplemente recibir algo inmerecidamente o un don inmerecido. Siempre que la Biblia habla de la gracia de Dios, se está refiriendo a esa característica de Dios, a esa cualidad de Dios, que a Él le encanta dar, proveer, abundar, bendecir a todos sin que lo merezcan. Esa es su naturaleza de Él, dar. Entonces, cuando hablamos de la gracia de Dios, en realidad pensamos más en el Dios de la gracia, ese Dios que le encanta proveer y dar y bendecir, perdonar, salvar, justificar a todos nosotros que por supuesto no lo merecemos. Ahora, cuando esa gracia de Dios se le añade la palabra en Cristo, tiene un significado mucho más profundo. La gracia común de Dios ha permitido que en esta mañana todos, moros y cristianos, nos levantemos y tengamos un sol radiante, hayamos desayunado alguna cosa de nuestro agrado, pensemos que luego vamos a salir a comer algo rico, en la tarde a hacer alguna actividad, probablemente con la familia. Y esa es la gracia común de Dios a todas las personas. La gracia específica de Dios para el cristiano va mucho más allá de eso. Dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la gracia que Dios da al creyente? Quiero decirle, Dios podía habernos dado mucho dinero, podría habernos dado mucha sabiduría, podría habernos dado una fortaleza física para 200 años de vida, podría habernos dado muchas cosas. Pero cuando hablamos de la gracia de Dios para el creyente, estamos hablando de que Dios dio algo mucho más precioso. ¿Sabe qué fue lo que nos dio Dios? A su Hijo Jesucristo. Y en esencia, la gracia de Dios en Cristo se refiere al hecho que Dios, en esa cualidad de dar inmerecidamente, Él dio lo más precioso que tenía, lo más grande que tenía, y que prácticamente llega a ser todo lo que yo necesito en mi vida espiritual. Él me lo dio a su Hijo Jesucristo, lo entregó por mí. Y al entregármelo a su Hijo, en Él me entregó todo lo demás. ¿Me entiende? Leo un texto de la palabra del Señor, Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Escuche bien, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Supóngase que usted va a vender su vehículo y aparece un posible cliente. El cliente lo mira, le gusta el vehículo, le dice, me gustaría comprarlo. Ya hagamos el trato, entonces vamos a la notaría a hacer un contrato. Pero antes de firmar el contrato, le hago una pregunta, señor, y le pregunto a usted, ¿me lo va a dar el auto con las llantas? Sí. Ya, perfecto. ¿Y lo va a dejar el equipo de sonido ahí? Claro, es parte del auto. ¿Y qué de la gata y de la llave está ahí? ¿Y la llanta de auxilio? Claro, también. ¿Y me lo va a entregar con el parabrisas que se mueve? Sí. ¿Y me lo va a entregar con las llaves? ¿Me lo va a entregar con el motor? Y usted se impacienta. Oiga, le estoy vendiendo un auto. Se entiende que al vender el auto le estoy dando todas las cosas que tiene el auto. Ahora, es un ejemplo absurdo
en el cual estoy tratando de ilustrar algo. El Señor le entregó a su Hijo Jesucristo y en Él le entregó todas las cosas. ¿Me entiende? En Él está toda la provisión que usted necesita para enfrentar la vida. No es que le da a Jesús y otras cosas, sino en Él le da todas las cosas. Esa es la gracia de Dios. Ahora, la gracia de Dios se manifiesta de diferentes maneras. Alguna vez usted va a escuchar a los predicadores o teólogos que dicen la gracia salvadora. Y pareciera que es una gracia especial diferente a la otra. En realidad es la misma gracia de Dios que se manifiesta de diferentes maneras. Y quiero, a modo solamente de tener una comprensión bíblica, citar algunas de las formas en las cuales se manifiesta la gracia de Dios. Y lo tiene ahí en su boletín, en el bosquejo. La primera gracia que una persona recibe de Dios en Cristo es la gracia que salva. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y más abajo aclara, no por obras para que nadie se gloríe. Justamente a raíz de una pregunta muy interesante que se hizo en el grupo de Bienvenido a Casa este jueves, estuvimos revisando este concepto del versículo, porque normalmente en nuestra cultura sentimos de que para llegar al cielo hay que ganárselo, ¿no es cierto? Ese es el concepto normal de las personas. Pero aquí dice claramente que no somos salvos, no llegamos al cielo gracias a nuestras buenas obras, sino por gracia, solo por gracia. Y me gusta dar este ejemplo, seguramente varios de ustedes me lo han escuchado decir, probablemente después de 13 años predicando, ya muchas de las ilustraciones usted se las sabe de memoria, pero quiero repetírsela nuevamente para los nuevos porque realmente a mí me ayudó mucho a entender qué es la gracia. Un don inmerecido sería semejante a un hombre que tiene problemas con la justicia y que llega al palacio del rey y pide un poco de pan y el rey dice, denle pan, eso es un favor inmerecido, ese hombre tendría que estar en la cárcel, pero el rey en su misericordia le da un poco de pan para que sobreviva un día más y punto, esa es la gracia, ese es un don inmerecido. Pero la gracia de Dios se parece más a la siguiente versión de esta historia que le voy a dar. Aparece un hombre que tiene cuentas y deudas con la justicia y toca la puerta del palacio y sale un guardia y le dice, ¿qué quiere? De mala manera porque ve que es un hombre pordiosero, sucio y tiene un aspecto sospechoso. El hombre le dice, solamente quiero un poco de pan para comer, tengo hambre. Pero lo maravilloso es que el rey da la orden para que ese pordiosero entre hasta el mismo palacio. Y en el palacio el rey lo mira y mira a este hombre destruido, deshecho por los crímenes, por las cosas malas que ha hecho y merece solamente ser encerrado en un calabozo. Pero el rey dice, por favor, desvístalo en este momento, báñenlo y pónganle ropas reales. Después de un proceso de aproximadamente unas 2 horas que logran lavarlo bien, sale ese hombre vestido de un príncipe, bien peinado, la barba bien acicalada, una ropa real, majestuosa. Y ya como príncipe, el rey le dice, ¿quieres comer de mi mesa? Y en la mesa del rey hay pavo, hay pollo, hay churrasco, hay comida china, hay fettuccine, hay de todo. Y ese hombre empieza a comer hasta por las orejas. Una vez se sacia, el rey lo lleva a la azotea del palacio y le dice a este hombre, todo esto es mi reino y todo esto se lo puedo dar a quien quiero. Así es su majestad. Quiero decirte que a partir de hoy te declaro mi hijo y mi heredero. Esa es la gracia de Dios. No nos las ganamos. Somos simplemente personas con cuentas pendientes con la justicia de Dios, que Dios mediante la cruz de Cristo limpió nuestros pecados y por su gracia nos puso en un lugar de bendición. Esa es la gracia que opera en la persona cuando escucha el mensaje del Evangelio, pone su mirada en Jesús, cree en Él, es transformado internamente, cambia de muerte a vida, tiene una nueva visión, una nueva forma de ver la vida porque ha creído en Jesús. La gracia de Dios lo ha salvado. Pero luego también está la gracia que santifica. En 2 de Timoteo 2,
11 al 14 dice, porque por gracia Dios se ha manifestado para salvación. Hasta aquí es la gracia salvadora a todos los hombres, enseñándonos que, ahora note, aquí la gracia no solamente salva, sino se pone el sombrero de profesora y enseña. Dice que la gracia enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia de Dios no solamente nos salva, sino se coloca el sombrero de profesora y empieza a enseñarnos a vivir una vida santa. Como decía el hermano Alex que me antecedió, llegamos al Señor lleno de errores, lleno de pecados, lleno de cargas, y el Señor empieza a hacer un trabajo de transformación en nuestra vida y nos va cambiando. La misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos santifica. Y puedo estar seguro de mi vida de salvación cuando veo cómo Dios va transformando y cambiando mi vida. A esa manifestación de la gracia de Dios le llamamos la gracia santificadora. Pero una vez que estamos en ese proceso de ser santificados y parecernos más a Cristo, entonces aparece otra manifestación de la gracia de Dios, la gracia que capacita. Hay un texto allí, dice segunda de Timoteo 2:1, fortalécete en la gracia, pero quiero citar 1 de Corintios 3, del 9 al 11. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica. Ahora noten que dice que Dios le dio a Pablo una gracia para edificar la iglesia. En otra parte, en 1 Corintios 15:10 dice, pero la gracia de Dios, o por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero escuche bien cómo termine. Pero no yo, sino ¿qué cosa? La gracia de Dios conmigo. Entonces hay una gracia que nos rescata del pecado y nos convierte en hijos de Dios. Hay una gracia que nos va transformando a la semejanza de Cristo. Hay una gracia que nos capacita para servir a Dios en formas que en nuestra propia naturaleza no podríamos hacer. Es la gracia la que nos capacita. Pablo es tan enfático y dramático al decir lo que dice, he trabajado más que todos los otros apóstoles, pero no he sido yo, dice, sino la gracia de Dios en mí. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, fortalécete en la gracia o esfuérzate en la gracia, está mostrando otra faceta de la gracia de Dios, la gracia que te fortalece en los momentos difíciles de tu vida, cuando llega el invierno gris y la vida se torna pesada y todos los días es la misma cosa y estás en ello y sientes que todo se pone difícil y necesitas desesperadamente de la gracia de Dios que te sostenga y es como una convalecencia en una enfermedad. ¿Alguna vez usted ha salido de una cirugía mayor? ¿Alguna vez ha salido quizás de un accidente de tráfico? Ojalá que no. Pero la convalecencia es algo desagradable y necesitas fuerzas. Y tú te sientes como convaleciendo de algo. Pero Dios viene en tu socorro y te da una gracia que te permite avanzar. Y si tú entiendes eso, te darás cuenta que Dios no está arriba diciendo, a ver, venga, venga, sino Él viene y te sostiene y te lleva por su gracia. Y todos necesitamos de la gracia fortalecedora de Dios. Quizás alguien aquí en esta mañana está pasando por ese invierno. Quizás algunos estamos pasando por un momento difícil en nuestra vida. Y eso es lo que nos anima a entender de que hay una gracia. El punto es cómo la podemos aprovechar. La primera cosa es entender qué es esa gracia. La segunda cosa es asumir nuestra responsabilidad frente a la gracia de Dios. Quiero leerles el mismo versículo en 3 versiones. En la versión Reina Valera dice, tú pues, hijo mío,
esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En la LBLA dice, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y la NBI dice, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Es una orden, fortalécete. La idea en la Reina Valera quizás no le da tanto en el punto esfuérzate, porque da la idea que tengo que hacer un esfuerzo. Pero la forma en que está construido esto es muy interesante. Voy a poner una ilustración. Digamos que la madre lo ve a Carlitos, su hijo, llegando sucio, hediondo y lleno de barro después de jugar toda la mañana y toda la tarde en la cancha. Carlitos, a la ducha. No. Carlitos no tiene la capacidad para limpiarse. Por más que él agarre con su lengua, trate de sacarse el barro y sacudirse toda esa mugre, no puede hacerlo. Él no tiene la capacidad para poder sacarse toda esa suciedad. ¿Qué le podría ayudar? El agua y el jabón, ¿no es cierto? Pero para que el agua y el jabón funcione, él tiene que ir, sacarse toda esa ropa sucia, abrir la ducha y dejar que el agua caiga sobre él y lo limpie, ¿no es cierto? Y por supuesto el jabón ayuda. Ahora, en este caso la orden sería, ve a la ducha y deja que el agua te limpie. Esa sería la idea central, ¿no es cierto? Es lo mismo que está diciendo a Pablo acá. Ve y déjate llenarte de la gracia de Dios. La forma en que está dando la orden es un poquito extraña. En lenguaje, quizás complica un poco a veces las cosas al decir esto, pero lo voy a decir. En el griego hay, al igual que en castellano, hay tres formas o tres voces, se dice en gramática. La voz activa, la voz media y la voz pasiva, ¿no? La voz activa, voy a utilizar el ejemplo del peine, que es el más sencillo. La voz activa es yo peino, ve y peina a alguien. En ese caso la orden es ir y peinar a alguien. En voz reflexiva o media sería ve y peínate, ¿no? Y la voz pasiva sería ve y déjate peinar. Es la forma en la cual está construida esta orden. Ve y déjate fortalecer por Cristo. Ve y déjate fortalecer por el Espíritu Santo. Ve y deja que el Señor te llene. La orden no es llenarse de fuerza, sino colocarse en la esfera, en la situación en la cual yo puedo de forma pasiva dejarme ser llenado con la presencia del Señor para cobrar fuerzas y enfrentar el desafío que Él me pone por delante. ¿Sabe? No es el único versículo que está en esta forma. Le cito otros dos. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Aparentemente yo tendría que llenarme, pero la idea que está allí es, ve y deja que el Espíritu Santo llene tu vida. Nuevamente está en modo pasivo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuevamente esta orden está en forma pasiva. No dice que yo me voy a transformar, sino conforme a la renovación por la palabra del Señor, que mi mente sea renovada. Yo recibo la acción. Yo soy renovado por la palabra de Dios. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Abrir la palabra. Eso es lo que me toca. Y exponerme a las bendiciones y a las instrucciones de la palabra del Señor. En todo caso, hay una instrucción para mí que yo tengo que tomar la iniciativa. ¿No es cierto? Yo tengo que hacerlo. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ponerme a disposición de la gracia de Dios para que ella me transforme. Yo tengo que tomar la acción, yo tengo que tomar la decisión, la responsabilidad es mía. Yo debo abrir mi Biblia, yo debo buscar al Señor en oración, yo debo adorarle, pero luego me pongo en la posición de dejar de que su gracia empiece a transformarme, capacitarme, santificarme, fortalecerme, transformarme. Esa es la idea. Entonces, si es así, fortalecerme en la gracia de Dios, en parte depende de mí. Un amigo decía, lo único que depende de ti, me decía, es depender de Dios. Y es cierto, yo tengo que depender de Dios, tengo que tomar la decisión, pero la decisión no es autotransformarme o autoayudarme. La decisión es irme a ponerme como cuando estamos bajo el sol para recibir sus rayos y dejar que esa gracia
transforme y cambie mi corazón. Ahora, para terminar en esta mañana, quiero dedicarme en esta última parte a explicarle de una manera sencilla cómo usted puede cumplir con esta orden de fortalecerse en la gracia de Dios, cómo puede transformar su mente y cómo puede ser lleno del Espíritu Santo, que básicamente son 3 versículos paralelos. Y la respuesta es utilizar los medios de la gracia de Dios. ¿Cómo Dios fortalece tu vida? ¿Cómo Dios fortalece tu corazón? Cuando tú utilizas y tomas los medios, las herramientas de la gracia de Dios. Pongo un ejemplo. Cuando estaba el tiempo de la pandemia, el gobierno boliviano otorgó un bono, una cierta cantidad de dinero para todos los bolivianos. Todos podían cobrarlo. Era una gracia, no era el resultado de un trabajo, era simplemente un regalo que dio el gobierno para ayudar a las familias bolivianas. ¿Se acuerdan lo que había que hacer para cobrar ese bono? Seguro que sí, ¿no? Creo que usted lo cobró también. ¿Qué había que hacer? Llevar su carnet, presentarse a una entidad financiera y ahí la cajera lo miraba, le hacía llenar un papel, firmaba y le daba el dinero. Entonces, ese dinero era una gracia, ¿no es cierto? Pero para poder acceder a esa gracia, usted tenía que utilizar los medios de esa gracia. ¿Y cuáles eran los medios de esa gracia? El banco. ¿Y cuál era el proceso? Apersonarse con el carnet de identidad y firmar lo que le pidan firmar y le daban el dinero. ¿Me entiende? Lo mismo, la gracia de Dios, la gracia fortalecedora, capacitadora y santificadora, siempre está a nuestra disposición. Pero yo tengo que ingresar a las condiciones o los medios de esa gracia para poder recibirla. Si no lo hago, sería como ese boliviano que va sin su carnet o por último dice que me lo traigan a mi casa. No va a suceder, ¿entiende? Y de la misma manera el cristiano tiene que utilizar los medios de la gracia para poder acceder a las cosas que Dios quiere darle. Ahora, ¿cuáles son esos medios de la gracia? En este momento no le voy a decir nada nuevo que usted no sepa. Los medios personales de la gracia son la oración, la palabra de Dios, ¿ya? La adoración y reflexión personal. Y los medios de la gracia colectivos o grupales son la adoración colectiva, el tiempo de adoración congregacional y oración congregacional, el servicio unos a otros, son medios de la gracia que Dios ha provisto para que podamos acceder a esa gracia. Ahora, usted me dirá, yo esperaba, hermano David, que usted me diga algo más, qué sé yo, más rebuscado, más complicado. Yo sé que tengo que orar y leer mi Biblia, usted me dirá, sí, pero probablemente no lo está haciendo de la manera correcta y es por eso que no está disfrutando de la gracia de Dios. Así que permítame darle algunas pautas, algunas ideas que le van a ayudar a su tiempo de oración, de lectura de la palabra, de adoración aquí en la iglesia, para que realmente usted a través de esos medios obtenga y reciba esa gracia fortalecedora. Voy a decir algunas cosas que le van a ayudar. En primer lugar, recuerde que los medios de la gracia no son un fin en sí mismos. De hecho, que la palabra medio implica de que no es un fin, ¿no es cierto? Es un medio. Es una forma, es un canal. Los medios de la gracia son canales a través de los cuales Dios otorga su gracia a usted, a mí y a cada creyente. Entonces, la oración, voy a poner el ejemplo de la oración, no es un fin en sí mismo. Es un error decir, voy a orar y cuando oro, ya oré, ya cumplí, ¿entiende? Eso, no pasa nada con eso porque usted convirtió un medio en una finalidad. O, por ejemplo, todas las mañanas se cita en el grupo devocional un texto bíblico que le llamamos el devocional o la hora silenciosa. Entonces usted dice, me dijeron que tengo que hacer la hora silenciosa para ser un buen creyente. A ver, voy a hacerla, ¿no? Preguntitas, respuestas, ya lo hice, ya hice mi hora silenciosa. ¿Sirve de algo eso? Casi de nada. Porque ha convertido la hora silenciosa o el tiempo devocional en una finalidad, en una meta, en un fin, en lugar de que sea un medio. De hecho, que el Señor criticó esa manera de ver las cosas.
Si usted mira en capítulo 6 de Mateo, dice, cuando ores, no ores como los fariseos, que oran para ser vistos. Para ellos la meta de orar era orar y que los vean. Esa era su meta. Y no ayunes como los fariseos, que ellos cuando ayunan se lo dicen a todo el mundo. El ayuno en sí se convirtió en una meta. O no des limosna de ayuda a otras personas para que te vean, porque en ese caso estás ofrendando o ayudando a alguien por ayudar. Entonces, la Biblia te recomienda y te advierte, la palabra del Señor, de que no te acerques en oración como si la oración fuera la meta en sí. Ya oré. O como muchas veces nos pasa, ya cumplí con Dios, fui a la iglesia este domingo por la mañana. Has convertido un medio en un fin, ¿te das cuenta? Y no vas a sacar nada, has perdido tu tiempo, no has logrado nada. Ahora, en segundo lugar, quiero decirte que los medios de la gracia tienen un propósito. Hay un propósito inmediato. Por ejemplo, si voy a orar, el propósito es experimentar la presencia del Señor. Ese es el propósito de orar, experimentar la palabra, el cariño, el amor de Dios. Entonces, si voy a orar, una de las cosas que yo he decidido hacer es arrodillarme en mi tiempo devocional y no levantarme hasta haber experimentado la presencia del Señor en mi vida. Entonces ya huyo un poquito de Señor, te pido, amén, digamos, ¿no? Trato de salir de esa oración cliché y me presento. Señor, aquí estoy. Soy tu siervo, quiero adorarte, quiero buscar tu presencia. Tú eres santo, eres puro, eres digno, eres lleno de amor. Señor, estoy aquí como tu hijo. Quiero experimentar tu rostro, tu presencia. Háblame, Señor. Y empiezo a buscar textos de la palabra del Señor que me ayudan a expresarme de una manera más apropiada, Señor. Y empiezo a abrir mi corazón y les pongo todo lo que hay en mí. Y poco a poco, y quiero serle bien honesto en lo que le voy a decir, nunca me levanto igual que cuando me pongo a orar. Empiezo a orar con un corazón agitado, molesto, frustrado. Y realmente digo, Señor, necesito que tú transformes en este tiempo mi corazón. Y estoy allí orando hasta que el Señor me da un corazón diferente. Y de ese tiempo de oración salgo consciente de la grandeza de Dios, consciente de la presencia del amor del Señor, como que su gracia va limpiando todas las impurezas, va señalando las áreas donde Él quiere que trabajar en mi vida. Y con una convicción ya esos escenarios oscuros se van y Él me coloca una visión de fe y salgo de ese tiempo de oración feliz, ¿entiende? Entonces, arrodíllese en esta semana a orar y no se levante hasta haber estado delante de la presencia del Señor. La meta no es orar ni 5, ni 15, ni media hora, ni una hora. La meta es experimentar la presencia del Señor. Lo mismo cuando abrimos la palabra del Señor, la meta no es diseccionar hermenéuticamente un versículo según sus desinencias griegas. ¿Me entiende lo que le digo? No me entiende, yo tampoco. Bueno, no hay problema. La idea es que esta es la carta de amor de mi Padre Dios a mí. Yo quiero leer lo que dice mi papá Dios y la manera en que Él va a renovar mi vida y a través de esa lectura Él va hablando a mi corazón y va limpiando. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, la meta no es leer la Biblia, sino la meta es escuchar la voz de Dios a través de la Biblia. Y así, cada medio de la gracia es solamente un medio, no es una finalidad en sí mismo. No es la meta venir a la iglesia y cumplir con Dios en esta mañana. Y si esa es su meta, yo le felicito por estar acá, de verdad, me alegra verle, pero sabe que no va a sacar mucho. Pero si su meta es experimentar con el pueblo de Dios la presencia del Señor, adorarle y recibir la palabra del Señor que Él da a su iglesia y salir fortalecido para vivir una vida diferente allá afuera, ahí sí, realmente el medio tiene sentido porque usted viene a la iglesia no para cumplir. Quizás algunos jóvenes los están obligando a venir. Lamento, te pido disculpas de parte de tus padres por haberlo hecho, pero ¿sabes qué? Ya que estás aquí, te quiero animar, querido joven. No vengas por venir.
Hay algo que el Señor quiere hacer en tu vida en esta mañana. Aprovéchalo. Él va a tocar tu vida. Si tan solamente dejas de ver esto como una meta, ir a la iglesia, y empiezas a verlo como un medio, el Señor va a transformar mi corazón. Los medios de la gracia tienen como meta final. ¿Sabe cuál es la meta final de todos los medios de la gracia? Formar a Cristo en mi vida. ¿Se acuerdan que dijimos que la gracia de Dios en Cristo es que Dios me da lo más precioso que tiene? ¿Y qué es lo más precioso que Dios tiene para mí? Su Hijo Jesucristo. Así que cuando ingreso a través de los medios de la gracia, la oración, la lectura de la palabra, venir a la iglesia y adorar, y los veo simplemente como una herramienta, como un medio para algo mucho más profundo, experimentar su presencia, escuchar su voz, tener una visión más grande de su grandeza, recibir fe y fortaleza para salir a las cosas que tengo que enfrentar allá afuera. Y en todo eso, Dios utiliza los medios de la gracia para ir transformándome interiormente y formar a Cristo dentro de mí. De tal manera que a pesar de los momentos difíciles, de los inviernos largos, de las pruebas y dificultades de la vida, Dios utiliza aún las circunstancias como medios de su gracia para que yo cada día me parezca más a Cristo. Y si después de los tiempos difíciles y los inviernos largos, alguien puede decir, creo que te pareces un poco más a Cristo, usted puede decir, amén. Eso es lo que quería, porque los medios de la gracia te van transformando cada día más a la semejanza del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta. ¿Y cómo miramos a cara descubierta? A través de los medios de la gracia. Como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Mirando por los medios de la gracia, somos transformados. ¿A qué nos parecemos? A Cristo, es lo que dice 2 Corintios 3:18. Otra cosa que quiero decirle es que los medios de la gracia no nos hacen mejores que los demás. Simplemente somos pordioseros entrando en las condiciones que nuestro Rey y Señor nos da para darnos su provisión. Imagínense que yo haya cobrado mi bono de pandemia. Y yo llego contento con mis 1,000 bolivianos, ni me acuerdo cuánto era de plata, pero era algo así, ¿no? Entonces llego con mi plata y yo le digo todo farsante, mire, pues, yo fui, pues, ¿no? Yo me presenté, pues, allá y llevé mi carnet, ¿no? Y se lo mostré al tipo y no tuvo más que darme la plata porque yo lo hice. Usted se ríe de mí, ¿qué te estás jactando si lo único que has hecho es cumplir con las condiciones para que recibas el dinero, nada más? No tienes ningún mérito en eso, no tienes ningún punto a tu favor por hacerlo, no tienes ningún mérito. ¿No es cierto? De la misma manera, es así de absurdo un cristiano que dice, yo pues oré, ¿no? Yo pues ayuné, yo pues fui a la iglesia, ¿no? Y hice todo, ¿no? Y soy mejor que los demás. No. Simplemente has ingresado en los medios de la gracia como un mendigo, como una persona carente que necesita de la gracia de Dios para transformar tu vida. Así que nunca mires tu vida de oración, tu vida devocional o esa cosa como si fuera un mérito ante Dios que te hace mejor que los demás. Es simplemente acceder a la forma en la cual ha decidido bendecir tu vida. Ahora, quiero terminar con 2 pensamientos respecto a los medios de la gracia. Los medios de la gracia para que funcionen en tu vida, sí o sí, tienen que ir acompañados de 2 componentes. Arrepentimiento y fe. Si no incluyes esos 2 componentes en tu asistencia a la iglesia, en tu oración, en tu tiempo de estudiar la palabra, no sirve para nada. Has perdido tu tiempo. Fe y arrepentimiento. Arrepentimiento y fe son los componentes indispensables, son los catalizadores que te permiten experimentar la presencia y la gracia de Dios cuando tú ingresas a los medios que Dios ha puesto, que son los que ya hemos mencionado. El arrepentimiento es la actitud de ver y de permitir que Dios me muestre mi vida y aquello que está mal. Primero comienzo escudriñando la palabra y luego la palabra empieza a escudriñar mi corazón y revela lo mal que está en mí y eso me lleva a confesar mi pecado. Entonces ingreso a mi tiempo de oración y confieso aquello que debe ser cambiado. Pero no nos olvidemos de la fe. Vamos a nuestro tiempo de oración derrotados, cansados
y negativos. ¿No es cierto? Confesamos nuestro pecado delante del Señor. Él nos perdona. Eso fue lo que dijo nuestro hermano que nos antecedió. Él nos perdona, ¿no? Llevamos toda nuestra vida delante de Él. Pero luego viene la fe. Y la fe se podía traducir como la confianza o la expectativa de que Dios va a cumplir con lo que le toca cumplir, porque tú has ingresado a los medios que Él determinó para tu vida. Por ejemplo, no sirve de nada venir a la iglesia solamente para escuchar un mensaje y cantar algo y salir. Lo has convertido en un fin, lo que es un medio. Pero si tienes la expectativa de que cada domingo en la mañana el Señor va a tocar tu vida y va a hacer algo diferente en tu corazón, si el que predica aquí al frente, sea quien sea que predique, tiene la expectativa de que Dios va a transformar la vida de las personas que están escuchando, si como iglesia tenemos la expectativa de que Dios cada domingo va a hacer un paso más de transformación en nuestra iglesia y vamos y buscamos la presencia del Señor, adoramos su nombre, escuchamos su palabra y decimos, Señor, quiero más y quiero más y quiero más y sé que tú vas a brindar porque tú eres un Dios de gracia y venimos con esa expectativa, esa fe, Dios va a empezar a manifestarse en la iglesia. Pero si solamente esperamos un culto, también eso será todo lo que va a ocurrir. Es por eso importante el arrepentimiento y la fe en los medios de la gracia. Y para terminar, aquí viene lo difícil. Los medios de la gracia requieren de nuestra parte compromiso y disciplina. Porque si no, no podemos llevarlo a cabo. Si no nos comprometemos con los medios de la gracia y tratamos de desarrollar en el poder de la gracia de Dios una disciplina para los medios de la gracia, es decir, me explico, me doy cuenta que necesito levantarme más temprano para orar, pero sé que me cuesta levantarme para orar. Pero lo decido y me comprometo. Por lo menos 15 minutos antes voy a levantarme a orar. Pero aún eso necesita ser bañado por la gracia de Dios. Entonces voy en arrepentimiento y le digo, Señor, soy flojo. Y en fe le digo, pero tú me vas a dar la fuerza para levantarme mañana temprano. Me ha pasado muchas veces. Estaba súper cansado y quería levantarme temprano y Dios utilizó un gallo, un perro que ladró, o de repente me desperté antes de la alarma, pero el Señor, venir aquí a orar el miércoles por la mañana a las 6 de la mañana es una obra de la gracia de Dios. Hay que levantarse a las 5:30 aproximadamente, dependiendo de qué tan lejos esté de la iglesia o del templo para venir a orar acá. Entonces usted dice, Señor, de por mí mismo no voy el miércoles a orar con mis hermanos, pero por tu gracia y en tu poder tú me darás la fuerza para levantarme. Y claro, usted prepara todo, pone su alarma y lo que sea, pero el Señor le concede, y es una gracia de Dios que esté el miércoles en la mañana con sus hermanos orando y buscando la presencia del Señor. Entonces, la gracia del Señor se manifiesta a través de sus medios cuando usted toma decisiones de compromiso. Le cito 2 versículos. Salmo 127, 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué me toca hacer a mí? Montar guardia. ¿Qué le toca a Dios? Proteger la ciudad. Otro ejemplo, Nehemías 4, del 8 al 9. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ello pusimos guardia contra ellos. Note, esta frase es preciosa. Entonces oramos y pusimos guardia. No es o lo uno o lo otro. Ambas cosas van juntas. De mi parte, como dijo Nehemías, yo voy a montar guardia y voy a orar. Pero por otro lado me toca montar guardia. La oración me hace depender de la gracia de Dios. Montar guardia es mi responsabilidad. Es como si usted estuviera en un avión y el piloto le dice, se va a caer el avión porque se va a caer una ala y vamos a someter a votación. ¿Cuál ala se va a caer? ¿La izquierda o la derecha? Usted dice, ¿está loco? Se cae un ala, estamos todos fritos, nos morimos todos, ¿no es cierto? Usted no quiere que se caiga ningún ala, usted necesita 2 alas para volar, ¿no es cierto? Y la vida del cristiano es semejante. Un ala es la gracia, el poder de Dios en su vida para llevarlo. Sin esa gracia usted no hace nada. Es la gracia que lo salva, lo santifica, lo fortalece, lo capacita.
Pero por otro lado, la otra ala son las decisiones prácticas que yo tengo que tomar y compromisos que tengo que hacer con el Señor para que esa gracia funcione. Quito uno de los dos y estará dando vueltas en su vida espiritual en círculos. ¿Entiende? Entonces, los medios de la gracia requieren compromiso y requieren disciplina en nuestra vida. Y si usted no adquiere ese compromiso y esa disciplina descansando en la gracia del Señor, no va a poder acceder a esa gracia. Así que quizás este es un buen momento para terminar orando y diciéndole al Señor, Señor, no soy disciplinado y le huyo al compromiso. Pero he entendido que solamente así, Señor, tú vas a darme de tu gracia. Señor, fortaléceme para darme disciplina y compromiso, porque no quiero seguir viviendo en un nivel de mediocridad espiritual. Quiero dar pasos en mi vida espiritual. Nos ponemos de pie para terminar orando. Cada uno según lo que el Señor le haya hablado a su corazón. Si usted ha notado que le falta más oración o lectura de la palabra, o más firmeza en su venir a la iglesia, cualquiera que sea el medio de gracia que el Señor le haya mostrado,